Decreto 948 del 5 de junio de 1995, Reglamento de Protección y Control de Calidad del Aire. Este decreto contiene 13 capítulos y 138 artículos. Capítulo primero, contenido, objeto y definiciones. El artículo 1 trata sobre el contenido y el objeto del decreto, y el artículo 2 sobre las definiciones. Capítulo 2, disposición general sobre normas de calidad del aire, nivel de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. Artículo 3, tipos de contaminante del aire. Artículo 4, actividades especialmente controladas. El artículo 5 habla sobre las distintas clases de normas y estándares. El artículo 6 sobre la norma de calidad del aire o nivel de emisión. Artículo 7 de las clases de norma de calidad del aire o los distintos niveles periódicos de emisión, modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 979 del 2006. Artículo 8 de las normas de emisión. Artículo 9 del nivel normal de concentración de contaminantes. Artículo 10 de los niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire, modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 979 del 2006. Artículo 11 de las normas de emisión restrictivas. Artículo 12 la fijación de los eventos y tiempos para cada nivel de contaminación. El artículo 13 habla sobre emisiones permisibles. El artículo 14 sobre normas de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El artículo 15 sobre la clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. El artículo 16 sobre normas de evaluación y emisiones de olores ofensivos. El capítulo 3 de las emisiones contaminantes. Artículo 17. Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. El artículo 18 habla sobre la clasificación de fuentes contaminantes. El artículo 19 sobre restricción de uso de combustibles contaminantes. El artículo 20 sobre establecimientos en áreas de olores ofensivos. El artículo 21 sobre restricción a nuevos establecimientos en áreas de alta contaminación. El artículo 22 sobre materiales de desecho en zonas públicas. El 23 nos habla sobre control de emisión, molestias de establecimientos comerciales. El artículo 24 sobre combustibles de aceite lubricantes de desecho, el cual fue modificado por el Decreto Nacional 1697 de 1997. Artículo 25, modificado por el artículo 1 Nacional 2107 del 95. Prohibición de uso de crudos pesados. Artículo 26. Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que produzcan tóxicos al aire. El artículo 27 nos habla sobre la incineración de residuos patológicos e industriales. El artículo 28 habla sobre la quema de bosques y vegetación protegida. Artículo 29. Trata sobre las quemas abiertas. Artículo 30. Quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras, a que se refiere el inciso modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 2107 del 95. Artículo 31. Trata sobre las técnicas de quema abierta controlada. El artículo 32. Condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles. El artículo 33 habla sobre la prohibición de emisiones riesgos para la salud humana. El artículo 34 sobre mallas protectoras en construcción de edificios. El artículo 35 sobre emisiones en operaciones portuarias. El capítulo 4 de las emisiones contaminantes de fuentes móviles. El artículo 36, emisiones prohibidas. Artículo 37, sustancias de emisiones controladas de fuentes móviles terrestres. El artículo 38 fue modificado por el artículo 3, Decreto Nacional 2107 del 95, emisiones de vehículos diésel. El artículo 39 habla sobre la obsolencia del parque automotor. El artículo 40, prohibición de plomo y restricción del azufre y otros contaminantes en la gasolina, el cual fue modificado por el Decreto Nacional 1697 de 1997, modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2622 del 2000, modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 1530 del 2002. El artículo 41 habla sobre las obligaciones de cubrir la carga contaminante. Capítulo 5. Artículo 42. Control a emisiones de ruido. Artículo 43. Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Artículo 44. Altoparlante y amplificadores. Artículo 45. Prohibición de generación de ruido. El artículo 46. Horarios de ruido permisible. El 47. Ruido de maquinaria industrial. El 48 nos habla sobre los establecimientos industriales y comerciales ruidosos. El artículo 49 sobre el ruido de plantas eléctricas. El artículo 50 sobre promoción de ventas con altoparlantes o amplificadores. El artículo 51, obligación de impedir perturbación por ruido. Artículo 52, área perimetral de amortiguación de ruido. Artículo 53, zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación. Artículo 54, especificaciones contra el ruido de edificación especialmente protegida. El artículo 55, restricción de ruido en zonas residenciales. Artículo 56, operación de equipos de construcción, demolición y reparación de vías. Artículo 57,
57, ruido de aeropuertos. Artículo 58, control y seguimiento de ruido de aeropuertos. Artículo 59, claxon o bocina y ruido en vehículos de servicio público. Artículo 60, restricción de tráfico pesado. Artículo 61, dispositivo accesorio generador de ruido. Artículo 62, sirenas y alarmas. Artículo 63, uso del silenciador. Artículo 64, indicadores. Capítulo 6, funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y control de la contaminación del aire. Artículo 65, funciones del Ministerio del Medio Ambiente. El artículo 66, sobre la función de las corporaciones autónomas regionales y grandes centros urbanos. Artículo 67, funciones de los departamentos. Artículo 68, función de los municipios y distritos. Artículo 69, funciones del IDEAN. Artículo 60, aplicación del principio de rigor subsidiario. Artículo 71, apoyo de la fuerza pública y de otras autoridades. Capítulo permiso de emisión para fuentes fijas. Artículo 72 del permiso de emisión atmosférico. El artículo 73 sobre casos que requieran permiso de emisión atmosférica. El artículo 74 permisos colectivos de emisiones industriales. Artículo 75 solicitud de permiso. El artículo 76 sobre trámite de permiso de emisión atmosférica. El artículo 77 derecho de trámite y otorgamiento de permiso. Artículo 78 contenido de la resolución de otorgamiento del permiso. El artículo 79 sobre las pólizas de garantía de cumplimiento. El artículo 80 del permiso de emisión atmosféricas para obras, industrias o actividades. Artículo 81, transferencia de información y archivos a las nuevas autoridades ambientales. El artículo 82 habla sobre la sección. El artículo 83, comercialización de cupos. El artículo 80, suspensión y revocatoria. Artículo 85, modificación del permiso. El artículo 86, vigencia y alcance y renovación del permiso de emisiones atmosféricas. Artículo 87, negación de la renovación del permiso. Artículo 88, notificación y publicidad. El artículo 89, permiso de emisión de ruido. Capítulo 8, mecanismo de evaluación y certificación para fuentes móviles. Artículo 90, habla sobre la clasificación de fuentes móviles. Artículo 91, certificación del cumplimiento de normas de emisión para vehículos automotores, reglamentado por la resolución del Ministerio de Medio Ambiente 910 del 2008. Artículo 92, evaluación de emisiones de vehículos automotores. Capítulo 9, medidas para la atención de episodios de contaminación y plan de contingencia para emisiones atmosféricas. Artículo 93, medidas para atención de episodios, modificado por el artículo 3 del Decreto Nacional 979 del 2006. Artículo 94, de los planes de contingencia por contaminación atmosférica. Definición, modificado por el artículo 4 del Decreto Nacional 979. Artículo 95, obligación de plan de contingencia. Capítulo 10. Vigilancia y control del cumplimiento de las normas para las fuentes fijas. Artículo 96. Vigilancia y control. Artículo 97. Rendición de informe de estado de emisión de oportunidad y requisito. Artículo 98. Aplicación de normas y estándares para fuentes fijas. Artículo 99. Extensión de plazos para adopción de tecnologías limpias. El artículo 100. De la clasificación de industrias o actividades contaminantes. Artículo 101 de la fijación de plazos de ajustes para el cumplimiento de la norma. El artículo 102 términos para la adopción de tecnología limpia. Artículo 103 efectos de aprobación del plan y convenio de renovación a tecnologías limpias, permisibilidad de las emisiones. El artículo 4 sobre oportunidades de planes de reconversión a tecnología limpia. El artículo 5 de la improbación de plan de reconversión. Artículo 106. Revocatoria de la aprobación del plan de reconversión de la tecnología limpia. 107. Localización de industrias y fuentes fijas de emisión. Artículo 108. De los programas de reducción de la contaminación. Clasificación de las áreas fuente de contaminación, modificado por el artículo 5 del Decreto Nacional 979 del 2006. Artículo 109. Equipos de medición y monitoreo de seguimiento de la contaminación del aire. El artículo 110. Verificación del cumplimiento de normas de emisión en procesos industriales. Artículo 111. Efecto burbuja. Artículo 112. Visitas de verificación de emisión. Artículo 114. Registro del sistema de control de emisiones. El artículo 15. Asistencia técnica e información. Capítulo 11. Derogado por el artículo 66, ley 1333 del 2009. Medios y medidas de policía y régimen de sanción. Artículo 116 de las medidas y medidas de policía para la protección del aire. El artículo 17 de las infracciones. El artículo 18 de las sanciones para vehículos automotores. El artículo 19 autoridad de vigilancia del cumplimiento de normas ambientales para vehículos automotores. El 120 sobre el procedimiento. El 121 de las sanciones para fuentes fijas. El artículo 122 criterio para la estimación del valor de multa. El artículo 123 de las faltas graves. El artículo 124 circunstancias agravantes y atenuantes.
Artículo 125, la suspensión y cierre temporal. El artículo 126 del decomiso. Artículo 127 de los daños o precintos. El artículo 128 del pago de multas. El artículo 129, autoridades competentes para sancionar. El 130, sanciones a municipios, distritos y entidades públicas. El artículo 131, la imposición de sanciones a prevención de los conflictos de competencia. El artículo 132, responsabilidad de funcionarios. El artículo 133, obligaciones adicionales del infractor. El artículo 134 de la publicidad de sanciones. El artículo 135, recursos y régimen aplicable. Capítulo 12, participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Artículo 133, del derecho a la intervención de los ciudadanos. El capítulo 13, disposición final. El artículo 137, régimen de transición. Y el artículo 138, vigencia y derogatorias. Este decreto es aplicable a todo el territorio nacional para el control y vigilancia de todas las fuentes móviles y fijas, y el cual busca reducir y evitar el deterioro ambiental y la salud ocasionada por la emisión de contaminantes atmosféricos.